Bien, el día de hoy vamos a empezar a grabar las presentaciones para el curso de laboratorio con el objetivo de avanzar en la medida de lo posible y ir revisando esta parte teórica para en cuanto regresemos a la universidad, pues empecemos a revisar ya la parte práctica en microscopio y en muestras. El día de hoy vamos a revisar el tema de sarcodinos, que involucra a los organismos que se desplazan a través de pseudópodos. La clase sarcodina entonces abarca a lo que son clásicamente las amibas y vamos a revisar la forma tanto de trofozoito como quiste, qué características importantes tienen que son útiles para su identificación. Los géneros y especies que aparecen en este listado son los más frecuentes. Entamoeba histolítica es la que nos va a ocupar con mayor énfasis porque es la parásita del grupo. Las demás son amibas comensales, pero como tienen un parecido a histolítica, pues será importante revisar los rasgos morfológicos que tienen para poder distinguirlas entre ellas. Todas estas son habitantes del tracto intestinal, básicamente del colon, pero la única que es diferente es Entamoeba gingivalis. Esta es un habitante comensal de la cavidad oral. La otra característica en esta laminilla es hablar de Entamoeba fragilis. Esta no es propiamente una amiba, es un flagelado, sin embargo, en alguna etapa de su ciclo biológico presenta forma de pseudópodos, por lo cual está contemplada dentro de esta práctica. La localización anatómica, bueno, ya les había comentado, son habitantes del colon. Acuérdense que el colon tiene relación anatómica con otros órganos en la cavidad abdominal. Esto va a ser especialmente importante en entamoeba histolítica porque si bien vamos a tener que la enfermedad amibiana es primariamente un padecimiento intestinal, pero cuando se hace invasora puede afectar básicamente a otros órganos como hígado, pulmón, cerebro, puede estar en cavidad abdominal propiamente dicha, en piel y en genitales. Es especialmente importante porque entamoeba histolítica es la única que tiene una capacidad enzimática de destruir el tejido. Existen tres tipos de presentación a nivel intestinal, que es la colitis ulcerosa, el megacolon tóxico, que también lo manejamos o lo conocemos como disentería amibiana, y el ameboma. Esto se los comento porque entamoeba histolítica en primera instancia tiene la capacidad de erosionar la mucosa intestinal y si se exacerba esta erosión puede generar úlceras. El peor escenario que le puede pasar a la úlcera es la perforación, y esto es lo que le abre el paso a entamoeba histolítica hacia el hígado por la relación anatómica tan estrecha que tiene, pero también puede acceder a vasos sanguíneos, lo cual le abre el paso hacia pulmones, inclusive sitios tan lejanos como cerebro. Puede estar también en cavidad abdominal, por la perforación de estas úlceras, y también podemos encontrar lesiones de entamoeba histolítica en piel y genitales. En el caso de entamoeba gingivalis, el comentario específico es aquí, que es un habitante comensal de la mucosa oral. Este se encuentra de manera natural en la boca, sin embargo, cuando la cavidad oral tiene problemas de gingivitis o tiene problemas de caries, lo cual es muy común en la población mexicana, puede asociarse con otros habitantes de la boca y generar y exacerbar lesiones de manera asociada, de tal manera que es importante tomarlo en cuenta. La forma en que se transmite entamoeba gingivalis de un individuo a otro es a través del beso. Y bueno, a veces tenemos cavidades orales muy descuidadas que nadie quiere acercarse, pero sin embargo, pues individuos en las mismas condiciones como pueden tener el contacto a través de vía oral. Entamoeba dispar es importante hablar de ella porque morfológicamente es igual a entamoeba histolítica, solamente que esta es una comensal y el tamaño es muchísimo más pequeño. La única forma de diferenciarlas es a través de pruebas de
de PCR, pero son pruebas que no se tienen de manera rutinaria en los laboratorios. Entamoeba coli, Yodameba bushli, Endolimax nana son amibas también comensales del tracto digestivo a nivel de ciego y colon, y Entamoeba fragilis que les comentaba, es un habitante también común de la mucosa intestinal, pero no es propiamente una amiba, es un flagelado que en alguna etapa de su ciclo se manifiesta con pseudópodos. De entre ese listado que acabamos de ver, Entamoeba histolítica es especialmente importante. ¿Por qué? Porque esta está considerada dentro del grupo de las enfermedades que cursan con la diarrea del viajero, que es un tema con el cual hemos estado hablando en otras sesiones de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a revisar en cada una de las amibas que estaban en ese listado? Vamos a revisar la fase de trofozoito, y en esa fase de trofozoito lo que nos interesa como rasgos característicos para revisar es el tamaño, la movilidad que tiene cuando están estos suspendidos en solución salina fisiológica y son recuperados de materia fecal fresca, las inclusiones que pueden tener en el citoplasma. Ustedes lo que están viendo ahí son pues vacuolas, pero también puede haber bacterias, las características específicas del núcleo, ¿sí? Y la forma en la que se comportan los pseudópodos, esto es, si se manifiestan o si se proyectan de manera rápida, si tienen una dirección específica o se proyectan en cualquier lado, en cualquier momento, con velocidad diferente, porque tenemos amibas muy activas como histolítica y tenemos amibas trofozoitos muy perezosos como Entamoeba coli y las demás amibas comensales. Las vacuolas de inclusión básicamente son glucógeno, sí, son vacuolas básicamente de glucógeno, y podemos ver también bacterias. Bien. Esto es especialmente importante porque cuando los trofozoitos los podemos ver en dos formas diferentes. Los podemos ver en vivo, ¿sí? En movimiento, en solución salina fisiológica, pero en esta etapa sin teñir solamente vemos pues el movimiento y a veces llegamos a ver el núcleo y algunas vacuolas. Son difíciles de observar sin teñir. Lo que están viendo ustedes aquí son una laminilla con una imagen de una amiba. Esta es Entamoeba histolítica específicamente, pero teñida. Las técnicas de tinción nos permiten en las amibas poder resaltar las características del citoplasma, también del núcleo, si hay vacuolas, si hay otro tipo de estructuras que podamos utilizar para su identificación. Es por eso que se utilizan diferentes técnicas. Si ustedes pueden tomar un curso de tinción, créanme que les va a ser muy, muy útil para aplicarlo en el caso de las amibas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta laminilla? Bueno, vemos el tamaño expresado en micras, de 10 a 60 micras. Esto es, insisto, el trofozoito de Entamoeba histolítica, que es la que nos interesa por su carácter parásito. El tamaño fluctúa entre 10 y 60 micras. Vamos a ver que el citoplasma presenta dos regiones, que es el ectoplasma, que es la imagen que estoy señalando, la zona que estoy señalando en la periferia del organismo, y el endoplasma. Si ustedes lo comparan, el ectoplasma es refringente, es hialino, no presenta granulaciones, es muy liso, muy limpia su imagen, mientras que en el endoplasma vamos a ver una gran cantidad de gránulos, y aquí es donde nosotros vamos a ver los organelos y especialmente el núcleo. Eventualmente, en el caso de Entamoeba histolítica, es posible ver eritrocitos fagocitados. Esto es un rasgo característico de esta amiba. La eritrofagia solamente la puede realizar Entamoeba histolítica, y la cantidad de eritrocitos se relaciona con la capacidad o el grado de virulencia que esta amiba pueda tener. Es decir, entre más eritrocitos se considera que es más agresiva, entre menos eritrocitos pues es una variedad menos agresiva. Cuando nosotros los vemos en movimiento, vamos a percibir
que la amiba se mueve de forma activa, progresiva, y los pseudópodos se emiten de manera direccional. Esto significa que tiende a emitir pseudópodos en una misma dirección con mucha frecuencia. Los pseudópodos son de aspecto digitiforme, esto significa que tienen aspecto de dedos, son hialinos y de formación rápida. Esto es cuando los vemos en solución salina. Aquí lo que estamos viendo es una amiba teñida. Las diferentes tinciones nos permiten realizar, de acuerdo a sus características y de apetencia tintorial, podemos ver que se resalta más el citoplasma o el núcleo. El núcleo es una estructura muy importante en nuestra identificación. En la fase de quiste, lo que vamos a ver es que la amiba ya no emite los pseudópodos, tiene una pared protectora, una pared quística formada por diferentes componentes, entre ellos la quitina. Vamos a ver que tienen un aspecto generalmente esférico o elipsoidal. Son más pequeñas que el trofozoito porque desaparecen ciertos organelos y el quiste solamente conserva las estructuras más importantes para la sobrevivencia del organismo, y uno de ellos es el núcleo. El núcleo tiene el rasgo de que es idéntica la forma del núcleo tanto en el trofozoito como en el quiste. Lo que vemos aquí señalando del lado derecho, estoy señalando el quiste. Atrás en amarillo vemos una vacuola que a veces no es tan notoria. Vamos a ver también estas estructuras en color negro que son barras de cromatina que se encuentran en el citoplasma. No siempre las podemos ver. En el caso de esta imagen vamos a ver específicamente lo que son las características del núcleo. El núcleo tiene la función de resguardar el material cromático, la información del DNA, y es la reguladora del metabolismo del parásito o de la amiba comensal, según sea el caso. Sin embargo, aquí lo que tenemos en esta imagen es que la cromatina que está albergada en el núcleo tiene un patrón de distribución muy específico. Vamos a ver una condensación de cromatina, al cual le vamos a llamar cariosoma, y este cariosoma en las diferentes amibas se acomoda de diferente manera en el núcleo. Aquí exclusivamente estamos viendo solo el núcleo. Este cariosoma puede estar dentro del núcleo en diferentes zonas. Esto es un rasgo característico. Y vamos a ver también una distribución de cromatina alrededor de la membrana nuclear, y a esta se le conoce como cromatina periférica. Del cariosoma hacia la cromatina periférica también se van a observar pequeños hilillos, filamentos de cromatina que reciben el nombre de fibras de cromatina, de tal manera que este patrón es idéntico tanto en el trofozoito como en el quiste de la misma especie de amiba. Este patrón más el número de núcleos que podemos ver en las fases de quiste son de información vital para establecer de qué tipo de amiba estamos hablando. Lo que estamos viendo aquí es un quiste de Entamoeba histolítica. Vean la forma esférica en este caso. En amarillo más intenso vemos que ahí se asoma una vacuola de glucógeno, y vemos que los núcleos entre ellos son idénticos. Vemos un cariosoma central, cromatina periférica de manera uniformemente distribuida, y las fibras cromatoidales que parten del cariosoma en posición central hacia la cromatina periférica. Aquí es importante resaltar que hay 4 núcleos en ese quiste, por lo tanto estamos hablando de un quiste maduro de Entamoeba histolítica. Ustedes en su manual tienen un esquema parecido a esto. Lo que vamos a hacer es una breve descripción de los núcleos exclusivamente de las amibas que nos interesa conocer. En primer lugar tenemos Entamoeba histolítica, que vemos el cariosoma en posición central, cromatina periférica distribuida en la membrana nuclear de manera uniforme, y las fibras cromatoidales que parten del cariosoma hacia la periferia en una misma distancia y más o menos una misma dimensión.
parece como unos rayos de una bicicleta. Si lo comparo con el núcleo de Entamoeba coli, que es la imagen que tenemos con la letra B, vean, el cariosoma es muy grande, sí, pero no está en posición central. Esto es un cariosoma excéntrico. Vemos también una cromatina periférica uniformemente distribuida en la membrana nuclear, y aquí la diferencia radica en las fibras cromatoidales. Vean que tenemos fibras cromatoidales largas y cortitas porque el cariosoma no está en el centro, y eso es un rasgo característico de coli. Vamos a hablar de Entamoeba gingivalis. Si ustedes lo comparan con Entamoeba histolítica y gingivalis a nivel del núcleo son muy parecidas. Nada más que aquí hay una cuestión. Entamoeba gingivalis exclusivamente está en la boca. A estas amibas las recuperamos por hisopados básicamente de cavidad oral, y solamente existe la fase de trofozoito. De tal manera que si encontramos quistes como los de la laminilla anterior, no puede corresponder a gingivalis, porque gingivalis no tiene fase de quiste. Si revisamos la fase del núcleo de Endolimax nana, vamos a ver que tiene un cariosoma muy grande, ¿sí? Y presenta una cromatina periférica distribuida de manera homogénea, y las fibras cromatoidales son muy notorias, son muy densas, aunque en poco número. Endolimax nana también se caracteriza porque su fase de trofozoito es muy pequeñito, es una de las amibas más chiquitas que vamos a revisar. Estamos hablando más o menos de 5 a 14 micras. Cuando nosotros revisamos ahora el núcleo de Yodameba bushli, vamos a notar diferencias. Si ustedes observan, es un cariosoma muy grande, pero alrededor del cariosoma vemos otros pequeños condensaciones de cromatina como puntilleo, y fibras cromatoidales poco evidentes, muy difusas. Este es un rasgo característico del núcleo de Yodameba bushli, que también es una comensal. Y por último, en esta laminilla vamos a ver la imagen del núcleo de Entamoeba fragilis. Entamoeba fragilis también solamente existe en fase de trofozoito, no hay registrada la fase de quiste. Vamos a ver un cariosoma muy denso, no siempre está en posición central, y vamos a ver una cromatina periférica uniforme. Las fibras cromatoidales no son evidentes en este caso. Bien, vamos a revisar aquí en este esquema, y apoyándose ustedes en su manual allá en casa, requiero que vean esto. Vamos a describir lo que son las fases de trofozoito y la fase de quiste. En su manual ustedes en alguna de sus páginas tienen una tabla, ¿sí? Que tiene como título las características diferenciales entre los distintos tipos de amibas en el hombre. Y esa tabla está dividida en la tabla de trofozoitos y los rasgos característicos, y las características de la fase quística. Vamos a aprovechar esa tabla para ir revisando aquí de manera simultánea cada uno de los rasgos característicos que tiene. En la fase de trofozoito para Entamoeba histolítica, lo que vamos a ver que el tamaño fluctúa aproximadamente entre 10 y 60 micrómetros. Acuérdense también que aquí está Entamoeba dispar. Entamoeba dispar es más chiquita, pero morfológicamente es la misma descripción que vamos a hacer ahorita con Entamoeba histolítica, solamente que el tamaño es de entre 10 y 18, 20 micrómetros a lo máximo. Bien, cuando nosotros lo vemos en una preparación en fresco con solución salina fisiológica, es decir, en una técnica microscópica directa proveniente de muestras diarreicas, vamos a ver que el trofozoito es muy activo, tiene una movilidad continua, progresiva y direccional, es decir, los pseudópodos se emiten de manera continua, casi siempre en una misma dirección. Los pseudópodos son digitiformes, son hialino y de formación muy rápida. ¿Qué pues lo que vamos a ver con las inclusiones o lo que vemos dentro del citoplasma del trofozoito? Vamos a ver una cantidad importante de gránulos, bacterias, ¿sí? Y eritrocitos, que es la única que puede tener eritrofagia. Si nosotros vemos el núcleo, que lo vemos aquí adentro, vean, el cariosoma está en posición central,
se emite una cromatina periférica de manera uniforme alrededor del núcleo y vamos a ver las fibras cromatoidales. En este esquema se ve como un puntilleo, pero sí hay fibras cromatoidales que tienen más o menos el mismo largo, que salen del cariosoma hacia el núcleo. En su manual ustedes traen descritas las fases de prequiste, de quiste y de metaquiste. Bueno, cuando el trofozoito se desprende y avanza sobre el tracto intestinal, esta va detectando cambios que le van señalizando que es tiempo de enquistarse. Cuando esto sucede, el trofozoito empieza a eliminar o empieza a desaparecer órganos que no son vitales para su sobrevivencia y mantiene parte de lo que son las vacuolas y el núcleo, que es el que contiene el material cromático. Cuando estamos hablando de prequistes, normalmente lo que vemos es un solo núcleo, parecido a lo que vemos en la fase de trofozoito. Vemos ese núcleo que tiene las mismas características que el trofozoito y vemos vacuolas y gránulos. Conforme va pasando el tiempo, el núcleo empieza a dividirse. En la figura que ustedes ya ven dos núcleos idénticos, empiezan a manifestarse también las barras cromatoidales que están en el citoplasma, y vamos a ver también que en su manual traen descrito la fase de quiste maduro y quiste inmaduro. En el caso de entamer histolítica, los quistes inmaduros solamente presentan dos núcleos. La fase infectante requiere que el quiste sea tetranucleado. En la imagen de la letra K, nosotros ya estamos viendo un quiste totalmente desarrollado, maduro, de entamer histolítica. Vemos las barras cromatoidales en el citoplasma y vean el núcleo. Los núcleos son 4 y son idénticos. ¿Sí? Entonces, hay otro concepto, hay otra fase que es la fase de metaquiste. La fase de metaquiste corresponde a un quiste de estas amibas en donde están ya ingeridos, ya se encuentran dentro del hospedador, y esta fase de metaquiste se refiere básicamente al proceso de transformación que va a tener el quiste maduro, que han sido ingeridos en los alimentos o en el agua con cualquier otro tipo de ingesta, y generan un proceso de cambios que le van a permitir al quiste transformarse ahora en un trofozoito. Estas formas no las vamos a ver porque estas formas están dentro del hospedador. Entonces es la transformación del quiste en un trofozoito y a la cual se le da el nombre de metaquiste. Esta es una imagen de un quiste de entamer histolítica con Lugol, por eso tiene esa coloración. La imagen no es muy buena, pero sí podemos ver aquí la silueta de un núcleo con el cariosoma central. Si lo ven con más detalle, vean, ¿sí? Aquí hay otro núcleo, uno más. Recuerden que estas son estructuras tridimensionales y si nosotros hubiéramos movido aquí el micrométrico, pues cambian de plano y aparecen y desaparecen los núcleos porque están a diferentes niveles. Aquí lo interesante de esto es que la pared quística puede proyectar un halo de color rojo, en este caso se ve azuloso. Esto es importante conocerlo porque cuando nosotros estamos en el microscopio debemos bajar la luz del rheostato y debemos de cerrar un poco la luz del diafragma para que esta pared quística pueda refringir. De hecho, esto es lo que nos llama la atención en una muestra. Como son muy pequeñitos estos quistes, es importante ahorita mencionar que la forma de detectar los quistes de las amibas es a través de la técnica de Faust. Recuerden que con esta técnica lo que hacemos es lavar continuamente la muestra con procesos de centrifugación con agua y dispersión de esta muestra en agua y centrifugada para ir quitando grasa y detritus, de tal manera que la técnica nos permite obtener una muestra muy limpia de materia orgánica y de grasa, lo cual nos permite ubicar estas estructuras quísticas que son pequeñas. Esta es una imagen de entameba histolítica con una tensión de Gomori que nos resalta el citoplasma y el núcleo. Es importante, en esta imagen sí podemos ver el núcleo en posición central, es un trofozoito. Y bueno, en la fase de quiste
Sí se pueden teñir, pero de rutina lo que utilizamos es procesar la muestra con técnica de Faust o con microscópica directa, por ejemplo, y se tiñen con Lugol. Recuerden que Lugol es nuestro colorante de batalla en el laboratorio. En este caso vemos un comparativo ahora ya con la imagen de Entamoeba coli. Esta amiba es comensal, no lo olviden. Entamoeba coli tiene un tamaño como Trophozoito entre 15 y 50 micrómetros. Es una amiba perezosa, emite pseudópodos de manera intermitente, los proyecta para todos lados como si la amiba no supiera hacia dónde dirigirse, algo que es bien diferente con histolítica. Cuando las comparamos, histolítica emite sus pseudópodos como si supiera hacia dónde se dirige, mientras que Entamoeba coli no, emite un pseudópodo muy lentamente, con mucha pereza. Si nosotros vemos el citoplasma, estas solamente tienen incluidas bacterias, ¿sí? Y vacuolas de glucógeno. Aquí jamás vamos a ver eritrocitos. Esto es solamente distintivo para histolítica. Lo que sí vamos a ver es el núcleo. Si ustedes ven en las fases de trofozoito, de prequiste, de quiste inmaduro y de quiste maduro, el núcleo es igual, es idéntico. Vamos a ver el cariosoma en posición excéntrica, cromatina periférica uniforme alrededor de la membrana nuclear y fibras cromatoidales cortas y largas, porque toman la distancia que hay partiendo del cariosoma. En esta imagen C, lo que ustedes van a ver es un prequiste con una vacuola de glucógeno, aunque aquí en el esquema está como un manchón, como una zona blanca. Cuando los vemos nosotros ya en las muestras, esa vacuola de glucógeno son un poco más oscuras y es lo que nos llama la atención, junto con la refringencia de la pared quística. Vamos a ver también que va aumentando el número de núcleos de 2 a 4 hasta 8 núcleos. El quiste se caracteriza por tener 8 núcleos, inclusive a veces más. Nosotros tenemos muestras en el laboratorio donde vamos a poder contabilizar 12, 14 hasta 16 núcleos. Esperemos que cuando revisemos las muestras encontremos estos quistes que les estoy comentando. Esta es Entamoeba coli con una tinción tricrómica de Gomori, ¿sí? Vemos aquí cómo se resalta el citoplasma, que hay vacuolas, y vemos el núcleo, sobre todo donde se ve perfectamente la cromatina periférica y el cariosoma en posición excéntrica, en la fase de trofozoito. En la fase de quiste estamos viendo este quiste maduro. Los quistes de Entamoeba coli tienen un tamaño aproximado de entre 10 y 33 micrómetros, son generalmente esféricos, presentan de 1 a 8 núcleos, dependiendo el grado de evolución que tengan. El quiste maduro típico tiene 8 núcleos en su fase de quiste y son detectados por técnica de Faust principalmente. Esto era lo que yo les decía con Entamoeba histolítica. Estos son trofozoitos y una fase de prequiste. ¿Cómo lo sé? Porque nada más aquí hay un núcleo, ¿sí? Aquí se aprecia un núcleo, ¿sí? Vamos a ver los eritrocitos, que son estos manchones en oscuro que se ven. Y recuerden que esta amiba se correlaciona la virulencia con la cantidad de eritrocitos fagocitados. Es un quiste de Entamoeba coli, un poquito borroso, pero vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Con esto ya sabemos que no puede ser histolítica, porque histolítica solamente tiene 4. Y esta imagen también me sirve para que ustedes vean cuando nosotros cerramos la luz del diafragma, vemos cómo aparece este halo color rojo cereza, que en una muestra muy limpia, sin tanto detritus, se puede ubicar, ¿no? Nos llama la atención en la muestra esa refringencia y esto hace que las podamos ubicar de manera más o menos fácil. Esta también es una tinción con Entamoeba histolítica. Vemos los eritrocitos fagocitados, ¿sí? Aquí se resaltan. Vemos el núcleo
con el cariosoma en posición central. Esto nos habla de entameba histolítica, y aunque es pequeña, lo que vemos son estos eritrocitos. Esta tinción de hematoxilina de Heidenheim funciona también muy bien. Entameba gingivalis. En relación a entameba gingivalis, pues vamos a hablar por la ubicación. Es una amiba de la cavidad oral. Solamente existe como fase de trofozoito. Entameba gingivalis se caracteriza porque presenta inclusión de bacterias. El núcleo es muy parecido al de entameba histolítica, un cariosoma en posición central, la cromatina periférica uniformemente distribuida y los filamentos cromatoidales más o menos de igual tamaño, pero solamente tenemos fase de quistes, y estas se obtienen básicamente por hisopado de cavidad oral en solución salina fisiológica para observarlas en el microscopio. Y recuerden que estas pueden generar problemas cuando tenemos problemas en cavidad oral de bocas muy sucias, o inclusive también se puede encontrar en personas que usan estas prótesis dentales y que a veces no lavan muy bien su prótesis. También entameba gingivalis puede estar presente. Yodameba bushley, esta sí la tenemos tanto en fase de trofozoito como en fase de quiste. En su fase de trofozoito tiene un tamaño aproximado de 8 a 20 micras. Su movimiento como trofozoito es lento, pero progresivo. Vamos a ver en el interior bacterias únicamente. El núcleo, si no lo teñimos, es técnicamente invisible, pero vean, tiene en este esquema tiene un cariosoma muy grande con pequeñas puntilleos o satélites alrededor del cariosoma central de cariosoma, alrededor de ese núcleo que lleva anclado, están unidas a estas fibras cromatoidales. Otra característica de Yodameba bushley es la cantidad de vacuolas que puede presentar, o vacuolas grandes, que cuando nosotros le ponemos lugol resaltan, por eso el nombre de Yodameba bushley. En la imagen B lo que ustedes están viendo es un quiste. El quiste de Yodameba bushley es de 5 a 20 micrómetros. No son esféricos estrictamente, tienen una forma irregular. Presentan unas vacuolas de glucógeno con bordes pardos, pero definidos, y generalmente el número de núcleos en la fase de quiste es uno solamente. Tenemos muestras en el laboratorio que vamos a poder ver ahora que regresemos, donde vamos a poder confirmar cómo se ven estas vacuolas de glucógeno y que son inconfundibles para Yodameba bushley. Las vemos aquí con tinción y sin tinción, ¿sí? Lo que vemos aquí son estos trofozoitos de Yodameba sin colorear, obviamente en solución salina fisiológica, y ya teñidas. Y aquí es muy notorio, vean el cariosoma, ¿sí? Y vean la vacuola de glucógeno, que es muy notoria. Lo mismo sucede en la fase de quiste, vean que no es totalmente esférica el núcleo, y la gigantesca vacuola de glucógeno comparado con el tamaño del quiste, porque estamos hablando de 5 a 20 micrómetros. Esto es muy notorio. Endolimax nana es de las amibas más chiquitas que vamos a ver. La fase de trofozoito de 6 a 15 micrómetros. Cuando se está moviendo, los pseudópodos son lentos y progresivos. Son romos, yalinos de formación lenta, ¿sí? Comparados con los de histolítica, que son rápidos, con los de coli, que son lentos y cortitos, redondeados, ¿sí? Todo este ejercicio de ir revisando los pseudópodos en fase de trofozoito, pues es un proceso de aprendizaje. A base de estarlas observando es como nos familiarizamos en su diagnóstico. Cuando nosotros encontramos quistes de Endolimax nana, estos son de un tamaño pequeño, son las más chiquitas que vamos a ver, de 5 a 14 micrómetros, son esféricos u ovoides, como lo que vemos en la imagen. Las vacuolas de glucógeno sí pueden estar presentes, pero también encontramos Endolimax nana que no manifiestan vacuola de glucógeno, y el número de núcleos fluctúa de 1 a 4 núcleos.
con un cariosoma en posición central y fibras cromatoidales muy marcadas. Estos son imágenes sin colorante y teñidas de trofozoitos de Endolimax nana y la fase de quiste, que es la que normalmente nosotros localizamos en nuestras muestras. ¿Sí? Dentameba fragilis, acuérdense, no es una amiba propiamente, de hecho es un flagelado, pero por su parecido está incluido aquí porque de repente en una de sus fases de vida emite pseudópodos. Es muy activa, su tamaño es de 6 a 20 micrómetros, solamente tiene bacterias en el interior, el núcleo si no lo teñimos es invisible. Los pseudópodos son romos o bien pueden emitir proyecciones en forma como de hojas de árboles. A esto le decimos pseudópodos foliáceos, como si fueran una hoja de árbol, en el caso de las que las veamos, y este no tiene fase de quiste. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí depende mucho del estadio. Las fases de trofozoito son eliminadas de forma violenta en muestras diarreicas. Un paciente con diarrea aumenta el número de evacuaciones y la velocidad con la que se elimina esta materia fecal no permite que los trofozoitos se enquisten. La forma de localizarlos y de ubicarlos de manera adecuada en vivo es con la técnica microscópica directa cuando nosotros utilizamos solución salina fisiológica. Acuérdense que también en esta técnica podemos tomar un poco más de muestra y procesarla con Lugol. ¿Qué va a pasar? Aquí los trofozoitos se van a morir, pero podemos detectar otras estructuras, a lo mejor huevos de otros parásitos o quistes de otros tipos de protozoarios que podemos observar, pero para ver trofozoitos requerimos forzosamente utilizar solución salina fisiológica, donde vamos a ver la forma y movimiento de los pseudópodos en cada uno de los diferentes géneros de amibas. Para la fase de quiste nosotros vamos a utilizar muestras de materia fecal con una consistencia pastosa o compacta, y aquí la técnica recomendada es Faust. Recuerden que son 3 evacuaciones distintas, pueden ser de 3 días diferentes o bien el paciente puede evacuar 2 veces al día y esas 2 muestras nos sirven y completarlo con una adicional. Pueden ser inclusive del mismo día. Aquí la indicación son 3 evacuaciones distintas, no importando el día. Recuerden que las muestras pastosas y compactas son susceptibles de refrigeración. Las muestras diarreicas no. Esas muestras diarreicas deben ser procesadas para su observación en el laboratorio en no máximo de 1 hora después de haber sido evacuadas. ¿Por qué? Porque en las muestras diarreicas lo que buscamos ubicar son trofozoitos y estos pues son muy delicados, se mueren rápidamente. En el caso del seriado de 3 de Faust, lo que nosotros queremos es ubicar la presencia de quistes, donde es importante recordar que uno de los más importantes ejercicios a hacer es diferenciar entameba histolítica de dispar. Sin embargo, aquí hay una connotación clínica importante. Encontrar amibas comensales en las muestras de estos pacientes implica que el paciente está ingiriendo o agua o alimentos contaminados con materia fecal. El mismo mecanismo de entrada de agua y alimentos contaminados con quistes de amibas comensales o parásitas en el caso de histolítica está hablando de que hay fallas en la higiene. Y así como se establecen las comensales que técnicamente se alimentan de desechos del intestino y que no van a generar un daño por sí mismas, la implicación clínica es que están ingiriendo alimentos contaminados con materia fecal o agua contaminada. ¿Sí? Y así como entran las comensales, así de ese mismo mecanismo se puede establecer la que es parásita. Entonces esto es importante en el aspecto clínico. En el caso de entameba histolítica,
es importante recordar que esta amiba sí puede generar un proceso de invasión, es una amiba invasora por naturaleza. Las otras amibas comensales no pueden hacer esto. Entameba histolítica, de hecho por eso tiene el nombre histolítica, ¿no? Histotejido y lítica de destrucción, de lisis. La enfermedad es un padecimiento intestinal, pero cuando se hace invasora, estos abscesos, estas amibas perforan estas úlceras y se abren paso hacia cavidad abdominal, y el primer órgano que se encuentran por continuidad anatómica es hígado. Pueden alcanzar también vasos sanguíneos y esto les permite abrirse paso para llegar a otros lugares como pulmón, como cerebro, o hacia el lado contrario, hacia genitales o hacia piel, por ejemplo. El 90% de los casos se forma una colitis de tipo ulcerosa, ¿sí? El paciente a veces esto lo confunde con sus colitis generadas por aparente estrés, pero sí sería importante que se pudieran hacer estudios para descartar la posibilidad de presencia de amibas. A nivel ya de una amibiosis extraintestinal, o sea, una amibiosis ya invasora, pues lo que hay que hacer es obtener el exudado de esos abscesos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues todo el proceso inflamatorio, todas las células relacionadas con el proceso inflamatorio y los trofozoitos, ¿sí? Los trofozoitos que son los que están generando el daño en ese tejido. Actualmente ya es menos frecuente que antes. Se tenían los datos estadísticos de que los hombres varones eran los más susceptibles a desarrollar cuadros de amibiosis hepática porque tendían a comer más en la calle, cosa que en la actualidad pues esto se ha ido modificando. Aquí lo que vemos es en la imagen de abajo un absceso hepático, ¿sí? Esto se puede curar con medicamento, y si son resistentes al tratamiento, pues se puede intentar la cirugía. Actualmente, pues básicamente lo que se hace es el tratamiento farmacológico. En el lado superior lo que estamos viendo es una úlcera amibiana a nivel de la región perianal. Esto tiene que ver con la salida de los trofozoitos a través de la materia fecal diarreica que tienen contacto con esta piel y utilizan sus mecanismos enzimáticos para destruir. O sea, las amibas donde se ponen, secretan estas enzimas, mucinasas, hialuronidasas, colagenasas, y generan un proceso de destrucción del tejido, ¿sí? Lo mismo que vemos. Y aquí lo que vamos a encontrar son trofozoitos. Hay que tomar muestras, ¿sí?, para ubicar la presencia de estas fases en la lesión. Este es en piel. ¿Sí? Es una úlcera a nivel de piel con exudado, son extremadamente dolorosas, ¿sí?, para ubicar la presencia de los trofozoitos. El material, lo que están viendo ustedes aquí son necropsias, son imágenes de necropsias. Aquí lo que vemos son úlceras amibianas en esta parte de imagen inferior. Al centro lo que estamos viendo es un absceso hepático, y del lado derecho estamos viendo un sitio de una necropsia donde hubo un absceso a nivel de pulmones. La amibiosis de tipo cerebral tiene como rasgo característico de que, bueno, son mortales por la velocidad con la que pueden desarrollar cuadros de meningoencefalitis, estados comatosos y la muerte del paciente. Pero el rasgo característico es que estos individuos tienen antecedentes de amibiosis hepática y amibiosis pulmonar. ¿Sí? El rasgo característico es este. Las técnicas de diagnóstico también pueden ser técnicas de tipo inmunológico. Estas pruebas pueden ser ELISAs, pueden ser inmunofluorescencias, ¿sí?, que nos permiten el establecimiento del diagnóstico, o el PCR en el caso específico para la diferenciación entre entameba histolítica y entameba dispar. Sin embargo, solamente esto se hace a nivel de investigación, porque a nivel de diagnóstico de laboratorio común, pues no tienen montadas estas pruebas. Entonces,
En algunas clínicas los médicos ni siquiera a veces ya corren las pruebas de laboratorio ni corren los coproparasitoscópicos para establecer la presencia de las amibas. Dependiendo del historial clínico y los hábitos alimenticios, el médico generalmente por disculpen, estoy trabajando con mis perros, optan por el tratamiento sin hacer la prueba de laboratorio. Si le ven cara de amibioso, le dan el tratamiento. El problema es que los tipos de medicamentos que dan optan mucho por el metronidazol, y es un antiséptico intestinal que barre con toda nuestra flora intestinal, y esto a la larga también puede traer que perdamos toda nuestra microbiota, el paciente pierda su microbiota y generar diarreas por otra causa, ¿no? Al dejarte sin tu flora intestinal normal. Entonces, bueno, les voy a pedir que revisen esta presentación, estamos en contacto, estudien mucho, les comento, va a haber cuestionarios que vamos a poner en línea, de tal manera que van a suplir de alguna forma los cuestionarios que hacíamos pospráctica y van a tener un valor en la calificación del laboratorio. Nos pondremos en contacto en breve para que sepan de qué manera van a contestar estos cuestionarios. Que tengan un buen día. Estamos en contacto.